Hay un panel, muy buenos días, hay un panel muy interesantísimo que nos ha costado, obviamente, convocarlo a nuestros estudios libres en momentos en que la gran decisión nacional tiene que ser muy certera, muy certera. Yo le pido a Dios que ilumine a los ecuatorianos, porque caso contrario, no solo con mi tesis, ni con la tesis del oficialismo, una mala decisión, no por orientar hacia mi tesis, no por respaldar el acabose del socialismo del siglo XXI en nuestro país, no solamente por consolidar una psicología social de cambio. Cambiemos, esto no dio resultado, bajo ningún punto de vista. Hay personas que se han beneficiado y están en todo su derecho de defender eso que a esta hora del partido resulta un privilegio, señoras y señores. Por ejemplo, tener empleo. Eso es un privilegio. Es un privilegio dentro de las circunstancias. El modelo económico no funcionó de tal manera que malacostumbraron a los empresarios a ganar fácil el dinero, intermediando, proveyendo cosas, vendiendo al Estado. Nunca muchas corporaciones medianas y grandes determinaron una política de expansión para generar y ampliar las fronteras de ocupación o ocupacionales. Se enseñaron, sí, y ahora el Ecuador les va a requerir apoyo. Ahora sí, pero se necesita otorgarles seguridad para las inversiones. Los únicos que pueden ejercitar una tarea productiva son los que tienen dinero, los que quieren emprender, los que quieren aceptar los desafíos de la hora en todo el planeta. El futuro es no tan promisorio que digamos. El futuro es complejo. La situación en la que quedan los referentes económicos, los parámetros económicos, las mediciones de todo, rubro por rubro, son complicadísimos para el caso ecuatoriano, como lo es para el caso peruano, paraguayo, ya que jugamos contra ellos ahora, paraguayo, colombiano. Todo el mundo tiene que hacer bien las cosas, acertadamente. Una equivocación y una perseveración, ¿qué digo? Perseverar en un solo equipo, en una sola ideología. Eso no es conveniente porque ya hemos probado que no ha dado resultados. Y los resultados tenían que verse ya después de 10 años de ensayos y ensayos, de una manera, de otra manera, no obstante que Dios nos otorgó una enorme cantidad de dinero por los altos precios del petróleo, nos bendijo con un boom que no supimos administrarlo. Actuamos como nuevos ricos. Entonces yo quiero preguntar a Wilfrido Lucero, por favor, que pase, que tenga la bondad de... Sí, tenga la bondad. Saudia Leboyer, mi colega periodista, espléndida periodista, muy entendida en materia política. El doctor Hernán Salgado, que lo tengo ya en la línea telefónica. Sí, cómo no. El Buenos doctor días. Francisco Huerta Montalvo, que está en la ciudad de Guayaquil, a la expectativa de nuestra llamada telefónica. Y también le vamos a molestar a la familia del expresidente Roldós,
Marta Roldós, la economista Marta Roldós, va también a estar con nosotros en contados instantes. A ver, tenemos que comenzar por algo que es importante. No se puede dejar para otro momento. Este instante, por obra del mismo equipo. Sí. Ay, Dios mío. Sí. Ya no sé, me acaban de prohibir que continúe con mi modesto comentario. Hay una cadena de 2 minutos, dice, 2 minutos con 2 segundos. Vamos, reloj, mídelo. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Espacio dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Miembros de juntas receptoras del voto. El día de las elecciones generales 2017 y consulta popular, 283.981 ecuatorianos conformaron las juntas receptoras del voto en las 24 provincias del país y en las 3 circunscripciones del exterior. Estos ciudadanos fueron quienes verificaron el buen estado del paquete electoral y todos los documentos electorales que lo integran, armaron las urnas biombo, instalaron las mesas, entregaron las papeletas a los electores para recibir su votación, hicieron el conteo, llenaron las actas de escrutinio, pegaron y compartieron el acta número 3 de escrutinio, la cual es de conocimiento público, es decir, se convirtieron en los guardianes de la democracia. El artículo 43 del Código de la Democracia señala que las personas quienes integraron las juntas receptoras del voto en la primera jornada de votación deberán presentarse nuevamente el domingo 2 de abril, día de la segunda vuelta electoral, para velar una vez más por la decisión popular. La instalación de las juntas debe realizarse a las 6:30 de la mañana, para lo cual agradecemos tu puntualidad, con el fin de iniciar el sufragio a las 7 de la mañana sin retrasos. Para evitar desinformación y confusiones, el CNE solicita a las y los miembros de las juntas receptoras del voto exhibir de manera clara y pública las papeletas de votación antes de entregarlas al elector, demostrando que no están previamente rayadas o marcadas. Desde el Consejo Nacional Electoral agradecemos tu participación y recalcamos nuestra confianza en todas y todos los ciudadanos que de manera cívica se presentaron en cada junta receptora del voto para ayudarnos a cumplir nuestro deber democrático con el país. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Esta fue una cadena nacional. Un mensaje... a mí me parece un mensaje mojigato que interrumpe incluso la feliz realización de los noticieros de primera hora. En fin, se está ganando la voluntad, va a los templos, va donde los señores, a las autoridades eclesiásticas, apela a todo y se hace el buenito. Una persona que puede resultarnos el hombre más controversial el próximo 2 de abril y al que hay que fijarle la mirada y que no haga ninguna quiromancia y que no nos tenga preparado una desagradable sorpresa. El pueblo ecuatoriano hoy no va a permitir, bajo ningún punto de vista, ninguna trampa. Todo claro, así como nos está comprometiendo este momento, creando el ambiente de credibilidad que no la tenía y no lo logra todavía. Me refiero al presidente del Consejo Nacional Electoral porque yo doy con nombres, apellidos y circunstancias. El buenito de temporada, 7 de la mañana con 3 minutos, 3 minutos de la mañana. Ojalá al señor presidente las cosas le salgan bien, pero en buena ley, respetando la voluntad popular. Esto es lo que más aspiramos todos los ecuatorianos en un momento tan decisorio para el porvenir de nuestro país. Me acompaña la compañera Saudia Leboyer, me acompaña el expresidente del Parlamento, una figura política muy madura, un demócrata por excelencia, el señor doctor Wilfrido Lucero. Y le saludo muy cordialmente pidiéndole 1000 disculpas por esta cadena, doctor Hernán Salgado,
No contábamos con ella, pero bueno, había que atender porque es nuestra obligación. Son mensajes que promocionan el buen comportamiento del Consejo Nacional Electoral, que es lo que más queremos. Una extraordinaria, fuera de serie conducta, no inconducta, sino conducta alejada de toda tentación. Que hable la voluntad popular. Señoras y señores, más tarde en Guayaquil, Marta Roldós y Francisco Huerta Montalvo. ¿Cómo está la circunstancia hasta esta hora? Ha habido un petitorio, ha habido una exigencia, diría yo, que deberían renunciar por moral pública. El argumento es único y es sólido. Por moral pública, deberían renunciar los señores Fiscal General de la República y Contralor General del Estado. Toda vez que incluso un ex compín, bueno, no hablemos así, un ex compañero de equipo administrativo, les dice a ellos, yo les iba a entregar el dinero, producto de los negociados. No era dinero honorable, pues no. Era dinero que los contralores, los que controlan el ejercicio del gasto fiscal de las cuentas públicas, otorgaban el beneplácito de bien gastado. Pero a cambio de eso, de lo que colegimos, a cambio de eso, las principales autoridades de control emitían sus vistos buenos y aprobaban esas inversiones o esos negocios de provisión al Estado. Y bueno, hacían una gran liga. ¿Con quiénes? Con los que tomaban la decisión y los que no recibían el control, sino el visto bueno de las autoridades. Como manda la Constitución, señoras y señores, como ha sido una tradición en el aspecto administrativo del Estado, en nuestra República tradicionalmente se creó una Contraloría y una Fiscalía para que naturalmente pasen revista a los movimientos fiscales, a los movimientos de la economía, del gobierno. Y allí papel importante juegan en temas de fiscalización. El fiscal, pues, por algo dicen fiscalización. ¿Qué hace el fiscal? Fiscalizar de que todo esté ceñido a la ley, justificado, perfectamente controlado. Pero ahí hay un ayudante o casi un jefe de auditoría, que es el señor Contralor General del Estado. No quiero dar nombres, pero ustedes saben quiénes son. A ellos les están de alguna manera exigiendo a nombre de la moral pública su renuncia. Y esa es la pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo de que renuncien? He invitado, como pueden ver, una periodista, un expresidente del Parlamento de las Condiciones Éticas de Wilfrido Lucero, a un respetabilísimo jurista como es Hernán Salgado, a Francisco Huerta Montalvo, confiable desde todo punto de vista, ciudadano brillante, político que no ha dado motivos para que nadie ose juzgarlo por algún acto negativo para con el interés nacional y la confianza pública. Y para una dama, hija de un expresidente queridísimo por todos los ecuatorianos, Marta Roldós. Entonces a todos ustedes mi cordial bienvenida.
No importa que lo hagan por teléfono, no importa sino la palabra de ustedes. ¿Qué obligatoriedad se impone para que el fiscal Galo Chiriboga y el contralor, el señor doctor Polit, renuncien a su cargo una vez que el principal denunciante, ex compañero de jornada? Ay, ¿qué tipo de jornada han cumplido? Pues no, indelicada con los intereses del país, les denuncia y les dice: a ustedes les iba a entregar la plata. Me quedo con la gente para que el más humilde de los ciudadanos, o el que se hace el que no comprende lo que estamos tratando de informarle, doctor Hernán Salgado, entienda que estas autoridades no ameritan permanecer todavía en esas jerarquías por 5 años más, como es el caso de el señor doctor Polis. ¿Qué opina usted? Bienvenido, muy buenos días, doctor Hernán. Buenos días, licenciado Rosero. Un cordial saludo para usted y para todos los queridos señores de la mesa redonda. Vea, es algo que choca a la opinión pública esa reelección del Contralor. Es algo realmente impensable en cualquier democracia. Los puestos públicos no son puestos que puedan durar tantos años, que puedan reelegirse indefinidamente. Si eso sucede en algunos organismos del Estado, como puede ser el legislativo, eso es diferente, muy diferente. Acá se trata de puesto público, el Contralor me refiero, que tiene que hacer pues esa auditoría permanente a los dineros del Estado, al comportamiento fiscal del Estado, y especialmente pues del presidente y demás funcionarios superiores del Estado. Y entonces tiene que irse cambiando. El Ecuador es una república. En consecuencia, cada lapso republicano que nosotros nos tenemos en 4 años debe irse cambiando. Lo que pasa, claro, yo comprendo y así lo he analizado, el hiperpresidencialismo que tenemos arruinó y cambió todas estas prácticas republicanas. Algo totalmente antirrepublicano es el hiperpresidencialismo, es decir, ese autoritarismo presidencial. Eso hace que también entonces funcionarios como la Contraloría también quieran mantenerse perennemente en el puesto. Eso es impensable, repito, en un sistema democrático y republicano. En cuanto al fiscal, él hace tiempo debió renunciar, no debía haberse mantenido. Nunca pensaron ellos, desde luego, que habrán los Panama Papers. Cuando llegó esta noticia, pues el primer afectado fue el fiscal, porque tenía ya una empresa que controlaba un bien que lo tenía en Ecuador. Eso es vergonzoso. Y cuando se ve por qué hacía aquello, bueno, no vale la pena mencionarlo, ¿no? Entonces él empezó a carecer de conducta ética y no podía permanecer en un puesto tan importante a sí mismo para acusar a los demás ciudadanos de delinquir, de cometer delitos. Él debió haber renunciado, y justamente para demostrar que no tenía nada que hacer con aquello, pasar al costado, como solemos decir. Y esto se ha ido agravando más y más y más y más. Es una bola de nieve realmente que asusta, ¿no? Usted acaba de mencionar las entregas de dinero y todo aquello que hemos leído todos en la prensa, ¿no? Con susto, pues, qué cosa. Realmente no deben estar en los cargos públicos. Ha sido una acción políticamente temeraria, si cabe el término, por no decir con otra factura. Pero sí hay un poco de lo que llama la gente en la sala familiar, gente de toda condición. ¡Qué temerario! Mucha sinvergüencería, dice la gente. ¿No quieren irse, doctor? ¿Por qué será?
seguramente pues hay prebendas, ¿no? En los cargos públicos hay prebendas. Esta que la denuncia, que Capaya, el secretario de reparto hasta hace algunos meses, ¿es complicadísimo para ellos desde el punto de vista legal? ¿O lo que pueden justificar es de que es un prontuariado, un desacreditado, un también actor negativo? Pues no, porque tampoco le vamos a elevar a condición de referente nacional a Carlos Pareja Yanuseli. Pero él dice, doctor Hernán, yo les dejaba a ustedes el dinero. Sí, es una acusación sumamente grave. Todo testimonio debe ser considerado. Puede ser que provenga de una persona que ya está pues en una situación señalada como presunto delincuente, pero hay que tomar en consideración aquellas declaraciones. Justamente hay que investigarlas para ver si aquellas tiene algo de verdad, y tratándose de un hecho delictivo en el que el señor Pareja está sumido, él tiene que ver con esos hechos delictivos, pues él está señalando también otras complicidades con las cuales también él intervino desde luego, y también los arrastró hacia el cometimiento de delitos. Por lo tanto, no se puede dejar de mirar estos hechos y no oír estas acusaciones tan graves, ¿no? Tan graves, dichas con énfasis realmente que sobrecoge. Entonces, muy mal hecho de la justicia ecuatoriana no preocuparse de investigar. Ahora, claro, ¿cómo va a investigar si el señor fiscal está encubriendo todas estas situaciones? Eso han dicho, eso lo dijo anteriormente, que el propio fiscal también conocía de los hechos del señor Pareja. Y entonces, ¿cómo investigar? Ahí viene el problema. Por eso se necesita personas limpias que no tengan ninguna vinculación con hechos de esta naturaleza para que puedan hacer una investigación clara, ¿no? Le han puesto a Pareja Yanuseli, doctor, un polígrafo, y entonces este instrumento se alarma cuando la persona está mintiendo. Claro que hay un testigo, que es el ciudadano norteamericano, el gringo que está allí proveyéndoles de ese instrumental. No es muy confiable el señor porque no le conocemos. Pero en todo caso, la alarma no salta, es decir, que Pareja Yanuseli nos quiere decir que él está diciendo la verdad, que él les repartía el dinero a las dos autoridades. ¿Producto de qué méritos? Le preguntamos con un abrazo de respeto muy cariñoso. Le despedimos al doctor Hernán Salgado, un prestigioso jurista ecuatoriano, y con el mismo cariño, el mismo afecto y respeto le recibimos con su opinión a la periodista Saudia Leboyer. Bienvenida, muy buenos días. ¿Tiene de alguna manera alguna importancia el polígrafo? Buenos días, Gonzalo, y a toda su audiencia. A ver, el polígrafo supuestamente, o de hecho, sirve para verificar si es que hay si es que la persona está diciendo la verdad. Es todo un proceso técnico que, por ejemplo, en la policía ha sido utilizado, el gobierno de alguna manera lo validó para todo el tema de los policías que podían ser parte de esto. Ahora, si yo quiero ser supremamente crítica, el momento que yo le veo a Capaya, realmente no se sabe bien cómo está funcionando este polígrafo, porque obviamente es una toma cerrada, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay que salirse en este tema más allá del tecnicismo. A ver, aquí teníamos un fiscal, el caso de Chiriboga, que venía siendo cuestionado desde hace mucho tiempo. No nos vamos a ir muy atrás, porque, ojo, que él ha sido funcionario de gobierno
mucho tiempo, prácticamente todo el correísmo. Toda la década. Así es. Comenzó en Petroecuador. Sí, si mi memoria no es mala, fue hacia Petroecuador y el área de energía, así es. Pero yo me acuerdo que cuando sale lo de Panama Papers, ahí ya sale como una evidencia, o una primera evidencia, de sus vinculaciones con justamente esta casa y la forma como fue obtenida la casa de él, que él dice que no tiene nada que ver, y bueno, y que era una denuncia previa que ya se había hecho a través de la prensa. Desde ese momento, estamos hablando del año pasado, él ya estaba cuestionado. Y aquí no hay un tema solo de moral pública para mí, sino también de decencia pública. Por estos casos, la gente debe renunciar para ser investigada. No se le está diciendo que es culpable o inocente, simplemente hay que investigar. Porque el sistema de rendición de cuentas que rige en el Ecuador no es el más adecuado en los últimos años. Una rendición de cuentas no es sentarme frente a un micrófono o ante una cámara y leer lo que he dicho o que he hecho. La rendición de cuentas ciudadana real es cuando un funcionario público que está obligado a dar la cara frente a algo es cuestionado por todos los actores sociales. No estoy diciendo por la prensa, para no caer en el debate de que la prensa, etcétera, etcétera, sino por cualquier estamento de la sociedad, sea de la oposición, del gobierno, porque les recuerdo, ¿no?, que hasta hace poco estaba un legislador, me parece que de apellido Viteri, de mismo Alianza País, que estuvo investigando todo este caso de Panama Papers. Cristian Viteri me parece que es el nombre, sí. No lo recuerdo bien. Pero ahí hay todo un tema que está trabado. Ahora, el señor Capaya, Carlos Pareja Yanuseli, no es una persona que sea ahorita el referente, es medio contradictorio lo que voy a decir, no es un referente de moral pública, sin embargo, está dando información que podría servir para limpiar la moral pública, o el tema de decencia que yo decía hace un momento, porque está dando elementos que deben ser investigados. El punto aquí es que todo el mundo enfrasca la discusión en un tema político, en tú dijiste, no dijiste, tú también robaste, tú estás acusado, tú eres un posible delincuente, y a la larga nadie investiga. Yo me pregunto, están a punto de nombrar un nuevo fiscal, pero ¿por qué en la comisión de participación ciudadana no ha hecho ni siquiera una crítica, tomando en cuenta que ellos le dijeron al fiscal? Si es que no estoy mal en tiempos, o no recuerdo bien, pero me parece que para ese tiempo ya estaba el Consejo de Participación y lo eligió. ¿Y por qué no cuestiona a su propio, no hace una autorreflexión y dice, yo lo elegí? A un fiscal que está cuestionado, no hablemos del caso del Contralor. ¿Dónde se ha visto en un país que un Contralor, alguien del organismo de control, esté 10 años, o un poquito más incluso, porque está desde la época del gobierno de Lucio Gutiérrez, y siga ahí en el cargo, y siga en el cargo? Eso no es nominación permanente. ¿Dónde está la alternabilidad? ¿Dónde está la capacidad que puede haber para que otra gente vaya, reflexione, mire, controle? En realidad controle. ¿Dónde está la decencia pública, que la llamo yo? La periodista Saudia Leboyer, le saludamos conjuntamente con Wilfrido Lucero, que está en el estudio de la cadena Democracia. Le saludamos también a la distancia con Marta Roldós, que está en su ciudad, en su ilustre urbe. Señor doctor Francisco Huerta Montalvo, le estamos preguntando a una cantidad de ecuatorianos con valía republicana y ética, ¿por qué deben irse hoy, por decirlo de esa manera, en esta instancia de cambio republicano, de cambio democrático, en vísperas de una elección que va a definir el futuro de la República del Ecuador por muchos aspectos, aseguran su puesto y se mantienen las dos autoridades de control más importantes que señala la Carta Política? La pregunta es ¿por qué deben irse fiscal y contralor después de todo lo que ha venido ocurriendo y ellos han asimilado, digamos, tanta barbarie con los dineros de propiedad de los ecuatorianos, por ponerlo y dejarlo solamente en esa instancia, doctor Huerta? Sí, deben irse por las razones por las que van a quedarse. Así podemos plantear la paradoja. ¿Cómo sería, explicándonos entre todos? Deben irse por las razones por las que van a quedarse, porque ellos han contribuido, son cómplices
a perder toda ética republicana en el ejercicio del poder. ¿Y Ellos han sido... Y si le dicen, demuéstrenos, doctor Huerta? Los casos están al por mayor, pues. Al por mayor. Sí, pues eso lo conoce la República. Lo que ocurre es que partimos de una base que no existe. Nosotros creemos que vivimos en democracia, y esto hace tiempo, lo he dicho en los micrófonos de Radio Democracia. Somos una dictadura que tuvo en su origen la voluntad popular, pero que derivó en 10 años de permanencia en un régimen totalitario que necesita funcionarios cómplices para que sus trasfacías no puedan ser investigadas por nadie. Y han fallado los partidos políticos, han fallado los asambleístas en el Congreso, ha fallado la República en reaccionar como es debido en cada momento necesario. Y así están las cosas ahora. A mí ya no me asombra nada. Pero es una lamentable situación la que vivimos. Ojalá, por vía electoral, podemos recuperar la República, ojalá. Depende de quién, doctor Huerta. De los ciudadanos que tengan conciencia. Pero ¿cuáles son, exacto, cuáles son los ciudadanos que están en este momento en obligación de otorgarnos futuro? No solamente a nosotros, sino a nuestros hijos y a nuestros nietos, doctor. Quedamos pocos, eso es la cuestión trágica, Gonzalo. Se ha hecho un esfuerzo que viene de atrás, ahora hay más. Cuando nosotros comenzamos a ser críticos, casi nadie se atrevía. El Ecuador tiene una placa de miedo encima, que todavía no se descongela, que todavía no se supera. Y antes esa placa no fue miedo, sino intereses. Entonces en esa feria quisieron estar todos. Cuando comenzamos a denunciar, a criticar, las denuncias no fueron una cosa banal. Dijimos que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. Y cuando se habla de corrupción, nadie piensa que el narcotráfico es una de sus formas. Simplemente se deja. Ayer estuvieron especialistas en anticorrupción, una académica de México y otro señor de Guatemala en la Cámara de Comercio. Un foro anticorrupción con Luis Herrería y otros ecuatorianos participando. Y allí se dijo, desde la adquisición de una casa que fue donada a la primera dama mexicana por un contratista, el escándalo de la mansión blanca, hasta los crímenes de Ayotzinapa, eso también es corrupción. En la base de todo está la inexistencia de una justicia independiente. Y esa es la gran tragedia. Como está garantizada la impunidad por los organismos de control y por las cortes de justicia, entonces viva la pepa y ya está. Su opinión, doctor Wilfrido Lucero, saludando a Pancho Huerta para ver si intercambian algunas opiniones entre ustedes. Doctor Lucero. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo y una satisfacción estar aquí con la periodista Saudia de Boyer compartiendo esta mesa. Un saludo para el doctor Hernán Salgado, para Marta Roldós en Guayaquil y para Francisco Huerta. Bueno, lo que ha manifestado hace breves segundos Francisco Huerta me releva en gran parte de lo que yo venía a decir esta mañana, porque coincido plena y totalmente con lo que él ha expresado. Efectivamente, Francisco Huerta ya hace muchísimos años nos advirtió a los ecuatorianos que estábamos en camino de convertirnos en una narcodemocracia, en un narcopaís. Narcoestado. Y él ha tenido toda la razón por los acontecimientos que después se han desenvuelto al interior de nuestra patria y por las consecuencias que ya estamos viviendo en este momento. De tal manera que la voz de Francisco Huerta, en este sentido, se ha convertido en una voz altamente autorizada, porque él estaba hablando ya con elementos que había descubierto personalmente al hacer un trabajo investigativo ordenado por el propio gobierno para hacer la afirmación tan grave como hizo en ese tiempo y que muchos no le dieron credibilidad. Algunos sí, entre ellos me cabe la satisfacción de haberle dado esa y de haber luchado todo el tiempo que he podido por
convencer al país de lo que nos está ocurriendo. Parece que hasta ahora, como dice Francisco Huerta, la sociedad ecuatoriana no se ha liberado totalmente de esta baldosa, o cómo será de llamarle, de miedo que todavía tiene. Una sociedad dominada por el miedo, y lo he señalado aquí muchísimas veces, no es una sociedad libre. No vivimos en un país democrático, no vivimos en un país republicano, no vivimos en un país que se respeta a nadie ni a nada desde el poder cuando así le conviene proceder. Vivimos una dictadura de origen aparentemente constitucional, pero es una dictadura lo que estamos viviendo. Con nombre de hiperpresidencialismo. No es hiperpresidencialismo esto, ni siquiera es pero eso. La gente ha digerido de esa manera disimulatoria, sí, ¿no? Una dictadura y un autoritarismo cabal y completo. Con el agravante de que esta dictadura o hiperpresidencialismo es el gobierno o la dictadura más corrupta que recuerde la historia nacional. Y aparte de corrupta, es una dictadura que pues ha institucionalizado también la impunidad. Y de eso estamos hablando precisamente en este momento, ¿no? No hay organismos que controlen los actos del poder, los actos de las demás funciones de Estado. No hay asamblea legislativa, porque es una simple dependencia del presidente de la República, de la presidencia de la República. No hay organismos de control, que son también dependientes del presidente de la República. No hay justicia, también dependiente del presidente de la República. Entonces la sociedad ecuatoriana se encuentra en total y plena indefensión. No hay quien vele por la suerte de los ecuatorianos, por el respeto a sus derechos, a sus libertades, a sus opciones de trabajo, porque todo está en manos del dictador. Si el dictador el día sábado no da la orden, pues nada se cumple en este país, ¿no? Nos enseñamos a aquello, ¿no? Sí, nos enseñamos a aquello, y la ciudadanía tiene que reaccionar frente a eso, para no convertirse en culpable también por su silencio cómplice o cobarde de toda la tragedia que nos está ocurriendo en el país. Mire cómo ahora... ¿Qué opina? A ver, termine, doctor. Mire cómo ahora, pues, y el capaya, porque es el régimen de los capayas, no solamente hay un capaya, es el régimen de los capayas. Yo aquí he señalado el otro está haciendo maletas. Alibaba y los 40, que sabemos, los 40, se están quedando ya cortos, pues, frente a lo que le estaba pasando en el gobierno que preside Correa. ¿No? Están quedando cortos, así de simple. Y claro, yo no descalifico a Capaya. Hay que considerar que es un testigo más bien de alta credibilidad, de alta ¿Por qué tiene alto alta valor. credibilidad Capaya titular? No se trata de cualquier testigo, pues. No nos olvidemos que fue ministro de Recursos Naturales hasta hace poco tiempo del gobierno o de la dictadura de Correa. No nos olvidemos que fue gerente de Petroecuador, fue gerente de la refinería de Esmeraldas. Lo que pasa es que él, al reconocer, porque lo hace, al reconocer sus propias culpas, también dice, mire, yo he entregado el dinero al Contralor y al Fiscal General. Bueno, ¿qué más testigos quieren? Bueno, si se hace un juicio... Tal vez un video, descuidamos en todo juicio penal. Lo digo con ironía, cuando ¿no? Hay un testigo, ¿Qué quieren más? ¿Qué quieren más? Pues cuando él dice, nada se movía en Petroecuador sin el visto bueno, sin intervención de Glass, del vicepresidente de la República, que es responsable del área estratégica de hidrocarburos. ¿Qué más quieren que les diga? Entonces no es cuestión de decir, como dice ahora, claro, para cubrir con un manto de impunidad el propio Correa, dice, ese es delincuente. Y cuando habla el primo desde Miami, dice, ¿cómo le van a creer a ese otro delincuente? Y cuando habla el Bravo, dice, ¿cómo le van a creer a ese otro delincuente? O sea que reconoce que ha estado presidiendo un gobierno de delincuentes, pues no se da cuenta de eso, el presidente de la República. Entonces, Saudia, por favor, tenemos que reaccionar frente a esta tragedia que vive el Ecuador. Para el doctor Huerta. Buenos días, doctor Huerta. Sí, yo lo que puedo decir es que estoy completamente de acuerdo y también coincidimos en aquellos años en investigar esta posible instalación de la narcodemocracia en el Ecuador. Y es cierto, el tema del narcotráfico en el país ha quedado por obra y gracia de la magia, no sé de quién, completa y absolutamente excluido del debate, no solo político, sino del de la campaña, cuando es un tema que lo tenemos encima todo el tiempo. Pero han tenido esa habilidad, ¿no? Sí, y también también hay responsabilidad del otro lado, ¿no? Porque nadie se ha dicho, bueno, vamos a debatir el tema del crimen organizado.
hace poco salió el aviso de que estábamos siendo nuevamente observados por el tema de lavado. Salió la noticia, se dijo 3 o 4 cosas y silencio total. En el país hay problemas supremamente graves que se los está obviando. Se los está obviando por completo, no se los toma en cuenta y eso es muy grave porque también coincido en tanto en lo que dice el doctor Lucero y lo que dijo el doctor Huerta frente a esta terrible falta de una justicia independiente, esta falta de garantías de las instituciones democráticas para investigar. Lo que estaba recordando el doctor Lucero hace un momento de cómo se descalifica a todos los funcionarios o exfuncionarios de Estado que han dado una versión, es prácticamente risible. Porque los que tenemos un poco de memoria, recordamos que por menos cosas se abrían investigaciones. Sí, siempre ha habido esta cuestión de una alta politización de los temas vinculados a la justicia y a la rendición de cuentas, pero de alguna manera se trataba de ir eliminando los focos de corrupción. Pero ahora es prácticamente es sentarse frente a la impunidad y es mirar, yo siempre digo, es ver lo que está ocurriendo en el tema de corrupción, en el tema de del crimen organizado, es lo que pasa en el Ecuador es peor que ver una película en el cine que está tratando sobre la mafia, el crimen, el peligro. O sea, ver la realidad se convierte en algo impresionante. Y además la vemos como que no es nuestro problema, no es nuestro asunto, como que no viviéramos en el Ecuador. Y vivimos aquí hicimos raíces. Entonces, es muy divertido, lo digo también en tono irónico, mirar cómo se va desmoronando el Ecuador. No hay problemas severísimos de democracia, no hay garantías necesarias o suficientes para expresar y tampoco hay garantías ni para investigar. Y no estoy hablando desde el periodismo de investigación, sino desde las mismas autoridades de justicia. Yo me pregunto, ¿pueden realmente los fiscales hacer unas investigaciones completas y absolutamente independientes? Porque yo hasta ahora no veo en este tema que mismo señor Carlos Pareja ya nos decía que él quería hacer una colaboración efectiva. O sea, ¿alguien ha abierto una indagación de oficio? Tomando en cuenta que se está diciendo que entregaron dinero en efectivo. Por lo menos, por decencia, abran la investigación aunque no hagan nada. Pero que yo haya sabido o que se haya conocido públicamente, no hay nada. Eso es lo que podría yo comentar. ¿Pancho Huerta? Bueno, pues coincido con todas las apreciaciones de mis apreciaciones y las de ellos las hago mías también. Ya tenemos una unanimidad. Por eso el tema es más allá de lo que ocurra dentro de pocos días cuando el pueblo vote. Pienso que elija que a quien se elija, el país debe convertirse en una gran comisión anticorrupción, una gran comisión por la justicia. No puede ser que siga más de lo mismo por una u otra vía. Que solo cambiemos de nombres. Exactamente. En lo de fondo, lo que está podrido es tan grave que ese tiene que ser el principal objetivo de cualquier nuevo gobierno. Sea que quiera ser el llamado continuista o sea que quiera ser gobierno de cambio. En medio de la gran crisis económica, no es la crisis económica el principal problema nacional. Ahí hay una visión reduccionista, en que coincide a veces la extrema izquierda y la derecha pensar que todo es economía. Sí, en mucho hay economía, por supuesto que sí, pero la crisis es ética. Sí, exactamente. Doctor y eso Huerta, no se compone por un partido que se toma el poder o por un grupo que adquiere la presidencia. Tiene que ser una decisión nacional de cambiar. La situación de países hermanos más grandes que el nuestro, como Brasil o como México, debería alertarnos hasta dónde puede llegar la podredumbre institucional y convertirse en una instalación como parte de las estructuras del país, la corrupción. En México se mata, desaparecen y sigue para adelante México, salvo por las reacciones que ahora se dan en la sociedad civil. Y ahí no es cuestión del partido tal o cual, ahí están todos. Son los mexicanos recordando sus viejos lauros revolucionarios, así como dijeron sufragio libre, no reelección, ahora están diciendo no corrupción, justicia. Acá va a tener que hacerse lo mismo. Brasil parecía imposible que se convierta en lo que se ha convertido, pero ahora hasta se vende carne podrida. No puede ser, pero está haciendo. Esa es la tragedia. Y un escándalo tapa otro y nos entretiene y nos olvidamos de los pasados. Haga la lista de todo lo que ha ocurrido en los 10 años
Y ya no hablamos de eso, hablamos del último, del más fresco. Y en nuestro caso habría que recordar de qué sé yo, los últimos 40 años, 30 años, ¿no? Sí, porque esa es otra cuestión, la corrupción no la inventaron aquí, lo que pasa es que se ha incentivado con los altos precios del petróleo. El gran corruptor es una ausencia de ética global, ciudadana, y una permisividad que por justamente tener como Dios al dinero y con un poquito de incentivo del miedo, calla y otorga. Su vida ha sido una réplica a ello, a esa concepción, digamos, de muchísima gente. La columna se dilata para el periodista testigo, pero de una manera ilimitada, para todos mis compañeros que ya tenemos años en el oficio. Y entonces, por eso le tenemos fe y le tenemos mucha confianza. Doctor Huerta, usted ha sido un referente en ese sentido. Ahora, yo le quería preguntar, porque nos escucha Marta Roldós, esa generación intermedia, esa aparentemente descuidada generación después de los liderazgos de ustedes, se inclinaron, digamos, por el oro negro, por la nueva vida, por el nuevo perfil, por las nuevas, los nuevos alientos que una vida cómoda nos ha otorgado, y hay este momento ya una tercera generación, cabría decir, que no le va ni le viene y se ha enseñado por mal ejemplo de los padres, se ha enseñado a no introducirse en este mundo a la que el que ha llevado al país a una circunstancia tan adversa en lo ético, en lo moral. Esta parte de la vida nacional es muy preocupante, doctor Huerta, ojalá me sintonice, porque no estoy muy claro que digamos, pero doctor, años que llevamos en este debate. Por supuesto, yo recuerdo, para no olvidarme, el caso Tocura, el caso de Giesco, yo también lo denuncié. Aquí se trajo un Mercedes-Benz con otros equipos, bueno, de todo lo ha habido y lo hemos denunciado. Podría decir que parte del tema problemático es que no siempre me fue bien en cuanto a que las denuncias fueron acogidas y más bien comenzaron a darme palo. El montaje del famoso caso Fedesarrollo, donde se me acusó sin probar nada y se me destituyó de la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República cuando tenía una opción ganadora, es emblemático en ese sentido. Pero la gente no sabe y la gente quiere creer que todos somos corruptos. Ese es el otro gran problema. Las especies son diferenciadas, hay de los unos y de los otros en todos los países. Pero cuando se generaliza la corrupción como un hecho, y cuando los que hemos peleado desde antes y ahora contra la corrupción hemos tenido reveses políticos de distinta naturaleza, 18 veces preso no es poco. Y siempre ha sido en el fondo una lucha contra la corrupción democrática también, hay que combatirla. De acuerdo. El tema es que cuando planteamos las cosas con la dureza con que las planteamos, la gente dice, uy, desafortunada expresión. Así dijeron cuando denuncié el riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. Después quité democracia, narcodictadura. Lo he dicho, está claro. Pero la gente mira por otro lado por conveniencia. Ahora está más cuadrada la República en la lucha anticorrupción, porque un sector que fue partícipe de ella de alguna manera, por lo menos por complicidad, ahora siente que va a verse afectado en sus intereses. Y claro, siempre son intereses, ahí no hay misterio. Y piensa que ya toca que esto termine. Pero dice que toca que termine, pero nada más. No quiere salir a la calle a decir que esto se acabe. Un basta ya. El basta ya debió ser hace tiempo. Pero no, se insistió que tenía que ser por vía electoral, porque de pronto nos volvimos muy democráticos. ¿Cómo se puede ser democrático frente a la lucha contra una dictadura? Yo he insistido, de las dictaduras solo se sale echándolas, pero quisimos sacarlas por voto popular porque el país ha madurado mucho. Vamos a ver cuánto dentro de unos días. Vamos a ver cuánto. Yo espero que por ahí haya una salida y nos pongamos todos juntos a reconstruir la República. Construir los republicanos.
De otra forma, la crisis va a ser gravísima. Fíjese la situación argentina, de eso no hay que olvidarse. Y ya se ha dicho que no podemos querer salir del riesgo de Venezuela para caer en la situación argentina. Pero ¿en qué situación queremos estar? En una que no es solo responsabilidad del gobierno que venga, cualquiera que este sea, insisto, sino de todos, para vigilar, para apoyar, para incentivar, para criticar, para sugerir, es decir, para estar haciendo rol ciudadano y no simplemente de espectadores como vegetales. Muchas gracias. Tenemos que cambiar. Muchas gracias, doctor Huerta. A ustedes. Siempre atinado. Muchas gracias. De todo esto, el punto de vista de una hija de un expresidente histórico, Marta, ¿qué comenta este instante? ¿Cortó? Doctor Lucero, me toma la mano. Dejemos esto abierta la posibilidad de que la urgencia con la que demandamos buena parte de la población, un ejercicio de decencia, de comprensión a la necesidad nacional de cambiar de auditores, de cambiar disque de contralores, de la institucionalidad, más que todo económica y social del país. La estamos nosotros promocionando, promoviendo, exigiendo más que todo, lo último, doctor Lucero, porque si no cambiamos de autoridades que ejerciten un control adecuado de todo lo que hace el mundo administrativo, empresarial, político, y del otro segmento, del que genera inconductas, del que nos hace pasar por perfiles que no somos todos, los que están dedicados a otro tipo de negocios y nos fingen ser empresarios limpios y patriotas y que andan en otros trotes. Ahí necesitamos un poder moral que provenga precisamente de estas dos instancias de auditoría que son la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. Claro que soñamos también en el ejemplo de un gran presidente de la República. No lo encuentro yo todavía. Pero hay un prospecto. O hay dos. ¿Quién sabe? Usted tiene la palabra, doctor Lucero, para con Saudia cerrar este programa. Bueno, el problema es tan complejo y se ha vuelto tan grave que ciertamente tenemos que involucrarnos todos en la solución del mismo. Pero claro, no es fácil, es complejo, digo, porque a la cabeza de la corrupción y de la impunidad se encuentra la dictadura que nos gobierna y casi todos sus estamentos. La ciudadanía, por ejemplo, ha perdido total confianza en el Contralor General del Estado y en el Ministro Fiscal General. Ahora con las últimas denuncias, pues ya no queda nada que decir ni nada que hacer. Entonces, algún candidato pues está acudiendo a la sensibilidad, entre comillas, de los dos funcionarios ya antes nombrados. Pero ellos tienen un comportamiento realmente escandaloso en cuanto a que ya para ellos no existe el término sensibilidad, peor el término moral pública, peor el término de desconfianza de la ciudadanía. A mí me parece que en otras circunstancias una autoridad suficientemente responsable y hace tiempo, sin que le insinúen siquiera, hubiera dejado su cargo y hubiera dicho, como decía el doctor Hernán Salgado, hubiera hecho el paso a un lado. Pues no podemos esperar eso, porque se sienten protegidos desde las alturas del poder. Claro, mire como la presidencia de la República, según la denuncia del primo del presidente, se organizó la fuga de Pedro Delgado. Ahí les redactaron inclusive lo que debía decir. Y hay otro que está haciendo maletas. Entonces, no me pusieron atención. Inclusive le ofrecieron ya el abogado
Caupolicán Ochoa para defenderlo de las posibles acusaciones si es que él regresaba al país. Y el Caupolicán Ochoa le pagaban con el dinero de los ecuatorianos, es decir, con cartera privilegiada del Banco Central del Ecuador. Cuando estos malos personajes organizan la fuga y después dicen que es un delincuente. Sí, lo mismo hicieron con Capaya. Capaya dijo que el fiscal general le había aconsejado que salga del país, casi la víspera de la salida de lo que se denunció. Lo mismo hizo el vicepresidente Glass en la oficina de él. Capaya lo visitó y le aconsejó que salga inmediatamente. Después dicen que se trata de un prófugo, de un delincuente al cual no hay que creerle nada. Los despiden con besito y cuando besan en la frente ya es mala seña. Claro, y después cuando declaran contra ellos, porque esta es una verdadera pandilla, entonces allí pues lo descalifican diciéndole que se trata de delincuentes, pero si antes eran ministros, eran de la propia empresa que conocía el presidente de la República. En estas circunstancias, por ejemplo, el gesto de esta víspera de Cynthia Viteri, lo pongo como dama y como ejemplo. Cynthia Viteri casi que convence y si no es así pido disculpas, le convence a su líder político, a su dirigente máximo de partido, el señor alcalde de Guayaquil, no le convence, ni le ruega, ni le invoca, le hace comprender de que es un gesto obligatorio para unos dirigentes de bien. No sé cómo empleó los argumentos de convencimiento al alcalde de Guayaquil. Y entonces le dice, alcalde, tenemos que presentarnos y ofrecer un apoyo a la otra alternativa, porque de lo contrario nos van a acusar de que nosotros hemos mantenido y hemos sustentado el actual orden de cosas. Entonces yo a Marta Roldós le pido aquello. ¿Cuál reflexión predominó en la ciudad de Guayaquil en el liderazgo mayúsculo, inevitable y importantísimo de Jaime Nebot? ¿Usted tiene alguna medición en ese sentido, no cuantitativa, sino cualitativa? Mire, yo solamente quisiera decirle una cosa, más allá de, obviamente, las decisiones del alcalde, que al final termina siendo, me parece muy bien la posición de Cynthia. Cynthia ha sido asambleísta. Cynthia es una mujer que ha sido fiscalizadora. Cynthia Viteri sabe el nivel de corrupción en que estamos viviendo y la imposibilidad que ha habido desde por orden presidencial para fiscalizar en este país. No nos engañemos. Usted recuerde que el presidente de la República, aquí los señores fiscal y contralor han sido títeres del presidente de la República. Entonces sí, hace falta que todos, como decía Pancho Huerta, nos convirtamos en una gran comisión anticorrupción en este país, pero nunca se va a poder hacer eso bajo el signo del continuismo, porque lo que se va a producir es el incremento de las muertes. Y yo quiero decirle a los ecuatorianos, tengamos memoria. Este país ya tiene muertos por la denuncia a la corrupción. Yo les recuerdo al señor Wellington Alcíbar, que en Manabí, hace varios años ya, se enfrentó al presidente Correa y le suplicó, le rogó que investigara a sus funcionarios de la provincia de Esmeraldas, a sus dignatarios que estaban metidos, según el señor Wellington Alcíbar, con el cartel de Sinaloa. ¿Qué hizo Correa? Nada. ¿Qué pasó con el señor Wellington Alcíbar? Que es una vergüenza nuestra desmemoria como ecuatorianos. A los pocos meses fue asesinado en su oficina. Entonces, señores, nosotros ya tenemos a Wellington Alcíbar, tenemos a Edgar Saavedra, tenemos al señor Walker Vera, alcalde mismo de Alianza País. Las personas que han denunciado en este país o que han estado investigando la corrupción, los vínculos de funcionarios muy importantes de este gobierno con el narcotráfico, están asesinados o han sido perseguidos. No solamente la mega corrupción petrolera. Pancho decía, este no es solamente un asunto económico, es un asunto ético. Yo les quiero decir que la corrupción del gobierno de Rafael Correa es tan grande
que tiene consecuencias macroeconómicas, que impacta las cifras macroeconómicas del país y que no va a haber... ¿Cómo lo prueba eso, Marta? El impacto macroeconómico, ¿cómo lo prueba, digo? Mire, 4.000 millones son como 4 créditos chinos, ¿verdad? Así es. Y eso nomás es lo que si usted suma, solo 2 refinerías, si usted suma todo lo que se han llevado con la refinería de Esmeraldas y la refinería del Pacífico tiene 4.000 millones. Estamos hablando de 2 refinerías. Entonces, por eso es muy preocupante. No es solo la desgastada, ya en desuso y desechada figura del fiscal Chiriboga, al que ya lo van a cambiar por algo peor, el señor Bacamancheno. O la figura oscura del contralor Pollitt, denunciado por las personas antes cercanas al presidente como hombre que recibe maletines, denunciado Pollitt. No solamente las figuras de ellos, no solamente cosas. Ayer yo veía la farsa de Jorge Glass, respondiendo al reto de Guillermo Lasso, va y da una declaración que no tiene nada que ver con Caminosca. Aquí, ni Fiscalía, ni Contraloría inició ninguna investigación sobre el tema de Caminosca, pese a que salió en los diarios de Australia en 2015 la denuncia de Carno, de la empresa que compró Caminosca, que habían encontrado la doble contabilidad de Caminosca y que ahí había nombres de funcionarios actuales del Ecuador. Actuales, lo mismo que dijo Odebrecht. No hablan de hace 10 años, de lo de la larga, no, están hablando de los funcionarios. ¿Actuales y cupulares? Le pregunto. Mire, o sea, cupulares porque, perdónenme, pero el documento de la primera reunión de arbitraje, Carno acusa directamente a Jorge Glass y acusa a Esteban Albornoz y muestra las siglas de la doble contabilidad y dice que su investigación arrojó que Jorge Vidrio era Jorge Glass, y asimismo va ubicando a varios funcionarios muy altos. Hablo de Jorge Glass porque está de candidato a reelegirse como vicepresidente de la República, y Esteban Albornoz porque se acaba de elegir como asambleísta de Alianza País por Azuay. Entonces le digo, a ver, o sea, la farsa, y ahora viene la Fiscalía a decir, hace 2 días inicia la investigación de Caminosca a pedido de Glass, para limpiar a Glass no. O sea, el señor Glass incluso podría ser inocente, pero hace 2 años debió haberse investigado esas imputaciones. Desde hace 2 años debió haberse empezado a investigar, tanto Contraloría como Fiscalía, a Jorge Glass, para que no digan que no les tradujeron. El Comercio hace 2 años publicó lo que salía en el diario de Australia, y Plan B le sacó la lista de contratos en que Caminosca había fiscalizado. Era facilito hacer la investigación. Ya. Y decidieron no hacerlo. Ni el Contralor ni el fiscal, porque no hay independencia. Saudia Leboyer, distinguida colega periodista, en esto nada tiene que ver el candidato de segunda instancia, digamos, a esta década, Lenín Moreno. Si nos preguntaran a los periodistas, y ustedes ven que de todo lo que han descrito, han ejercitado una relación informativa histórica, los invitados de la cadena Democracia de esta mañana, Lenín Moreno nada tiene que ver, incluso las malas lenguas o en los corrillos políticos, en época en donde se estaba escogiendo la pareja o binomio de Lenín Moreno, se conoce que él se oponía a que sea el vicepresidente Glass la figura que le acompañe, la figura del primer correísmo, del primer episodio, para ponerlo así. Esto es lo último que quiero averiguarte, y es porque me acaba de llegar ya mi invitada hace algunos minutos, la asambleísta Rosana Alvarado, con la que vamos a elaborar algunos juicios de valor y algunos asideros que ella tiene para denunciar y demandar
a la empresa C-Datos. Anticipo que Bolivia Córdoba, previa consulta con la asambleísta Alvarado, bien puede por la línea telefónica esclarecer algunos hechos si es de su agrado, ¿no? A mí me parece que sería muy importante. Pero claro, si yo le invité es a la asambleísta Rosana Alvarado y ella se ubicará en nuestro panel en brevísimos instantes tras unas comerciales. Pero esto con lo que quiero cerrar, ¿qué opinas tú? A ver, cuando uno es miembro de una agrupación, desde una agrupación social a una agrupación política, uno sabe a dónde se mete. Y si es que uno escucha que hay cosas que no son acorde a la ética personal, a la moral de uno tiene la opción de salir o de no aceptar. Creo que con eso estoy contestando bastante. Muchísimas gracias a todos mis invitados. Gracias, Martita. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días. Y ya viene entonces Rosana Alvarado, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Aquí estaremos en contados instantes porque buscamos la verdad.